Hola, hoy vamos a hablar de algo muy interesante, los estados del yo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué a veces actúas o reaccionas como tus padres? ¿Otras veces como un robot lógico y otras como un niño caprichoso? Todo eso tiene una explicación teórica. Te lo cuento todo en este video. Al ver todo esto, quizás piensas que es demasiado y será un tema tedioso, extenso y complicado. Pues sí y no. Será extenso, pero te aseguro muy interesante. Empecemos de una vez. 1. Vamos a definir los estados del yo, los cuales son sistemas coherentes de pensamiento y sentimiento manifestados por los correspondientes patrones de conducta. Verne se dio cuenta que las personas cambian constantemente, como si dentro de cada una hubiese otras personas que dirigen sus conductas. Asimismo, cada una de estas acciones iban acompañadas de pensamientos y sentimientos coherentes con lo expresado hacia el exterior. Estos seres internos son los estados del yo, niño, sede de los sentimientos, emociones y por el que sentimos, hablamos, actuamos, nos emocionamos al modo como lo hacíamos cuando éramos pequeños. El adulto, caracterizado por la objetividad, la lógica, el cálculo de posibilidades y el padre. Valores, normas, también aconseja y ordena al modo como hacían nuestros padres o aquellos que ocupaban su lugar. Los tres estados constituyen una sola personalidad, que se representará dentro de un óvalo, pero por motivos prácticos lo representaremos solo con las iniciales de padre, adulto y niño. Continuemos con análisis estructural de los estados del yo. Empecemos con el estado padre. Ampliando su concepto, es una serie de grabaciones verbales y no verbales de los padres o de las personas que representaban este rol durante la infancia, hasta los 5 u 8 años como máximo. ¿Y qué transmite una figura parental? Pues la cultura, las tradiciones de la familia y sociedad, así como también sus vivencias, recomendaciones, consejos, hábitos, patrones de conducta verbal o no verbal. Verne, 1979, afirma que en este estado el individuo siente, piensa, actúa, habla y responde igual como lo hacían su padre o su madre cuando él era pequeño. ¿Cómo identificar el estado padre? Podrías observar conductas como señalar con el dedo índice acusadoramente, manifestarse con el ceño fruncido, mirar desde arriba con los brazos cruzados sobre el pecho, son típicos del padre. A nivel verbal, la persona acompañará su conducta con palabras como deberías, siempre, nunca. Esto debe ser como yo lo digo, así me criaron y así se queda. A modo de ejemplo, veamos lo siguiente. Imagina a un maestro dirigiéndose a un alumno. Cambia el cuaderno que está muy sucio. O otra frase como ten mucho cuidado al cruzar la calle. Otro ejemplo podría ser un director dirigiéndose a un maestro. Debe dejar de criticar y etiquetar a sus estudiantes. Por favor, maestro, no lo haga más o lo despido. Pasemos ahora al estado adulto. El adulto es la parte de nuestra personalidad a través de la cual procesamos la información de manera objetiva. Pide y da información de la realidad. Es parte racional ubicada en el neocórtex de nuestro cerebro. Está orientada al pensamiento. Haciendo un pequeño paréntesis y comparando el análisis transaccional con las teorías cognitivas, cuando el terapeuta cognitivo interviene en su paciente diciéndole ¿qué es lo racional de pensar de esa manera? ¿Acaso es práctico pensar de esa forma? ¿Le sirve a usted mantener ese pensamiento o idea? Lo que busca justamente sería activar para el análisis transaccional el adulto. Para una teoría cognitiva sería el pensamiento racional. Como pueden ver, hay alguna similitud. Cerremos paréntesis. El estado adulto empieza a formarse desde los 10 meses de vida, cuando el bebé empieza a moverse de manera autónoma y a manipular objetos de su entorno. ¿Cómo se forma el estado adulto? Para Verne, cuenta con una triple fuente de información. El primero serían los datos adquiridos por las experiencias pasadas, sentidas y vividas por el adulto desde los primeros meses. El segundo, datos adquiridos en la situación social en la que se encuentra. Y la tercera manera, los datos suministrados por el padre interno con normas y valores y por el niño interno con sus sensaciones y emociones. Estos tres cruces de información le sirven al estado adulto para reflexionar, pensar y decidir o emitir respuesta en cada situación. Ejemplos prácticos. ¿Dónde está Flor María? Se está tardando mucho. O en otro caso, manejando emociones de manera lógica.
entiendo que estás molesto, pero no voy a dejar que tus emociones me impidan tomar la mejor decisión. O también solicitando información. ¿Puedes explicarme el procedimiento para este ejercicio de matemática? La actitud conductual del adulto se centra en el aquí y el ahora. Y para ello, pregunta, precisa los detalles, resume y discierne de manera lógica sus expresiones. Veamos al estado niño. Este estado está formado por las necesidades, sentimientos, emociones y pulsiones del individuo. Es lo biogenético. El niño es el primer estado en aparecer. Se inicia con el nacimiento. Para Verne, el estado del yo niño es una serie de sentimientos, actitudes y pautas de conducta que son reliquias de la propia infancia del individuo, como la alegría, el afecto, el miedo, la tristeza y la rabia. Y también los impulsos primarios como comer y gozar de la vida, satisfacer la curiosidad y la creatividad, sin dejar de lado el aprendizaje, ya que la alegría o el miedo también se pueden aprender por experiencia social o por observación de modelos. La importancia del niño reside en que este estado se encuentra lo más creativo y espontáneo de la persona, lo cual es fundamental para alcanzar metas y objetivos satisfactorios en la vida. Ejemplos. ¡Qué bien! ¡Qué emoción! Me divierto mucho. Voy a bailar, quiero probar esto. No me da la gana. Me enfadó mucho su manera de actuar. Para terminar esta parte a modo de resumen y de una manera práctica podríamos generar lo siguiente. Estado padre es lo aprendido, el estado adulto lo pensado y razonado y el estado niño es lo sentido. Continuemos con el análisis de segundo orden de los estados del yo. Para entender esto vamos a analizar cada uno de manera individual. Empecemos con el análisis del estado padre. Vamos a quitar esto y colocar esta estructura aquí al centro. Quitemos también las divisiones. Explicándolo de una manera didáctica, pongamos aquí al centro al joven Pancracio, con sus respectivos estados del yo, dejando vacío el primer círculo para entender cómo se va generando. Ahora ubiquemos por aquí al papá y a la mamá biológicos de Pancracio, quienes también tendrán sus propios estados del yo. Por tal motivo, cada estado de ellos pasará a formar parte del estado padre de Pancracio. Entonces tendríamos padre del padre, adulto del padre y niño del padre. Imagínense ahora, y haciendo un pequeño comentario, las típicas familias latinoamericanas de la década de los 70s u 80s, en los que se vivía en auténticas comunidades familiares. Abuelos, varios hermanos mayores, tíos, primos. La persona tenía en la cabeza toda una multitud de reglas, normas y valores heredados. Kertész, en 1985, lo mencionaba de manera jocosa. ¿Se imaginan qué opinaría hoy en día que en muchos casos solo se vive con una figura parental, bien papá o mamá, y siendo hijo único? Quizás es una buena forma de explicar por qué hoy en día, pleno 2025, se ve una sociedad con falta de valores, reglas y normas. En fin, continuemos. Puedes dejar tu comentario u opinión al respecto si lo deseas. Entendido esto, vamos a ver cada subdivisión del estado padre por separado. Padre del padre, también llamado su excelencia. A él corresponden los valores, las normas familiares ancestrales y que no admiten discusión. La típica frase es sí porque sí. Siempre se ha hecho así y así se queda. Su lema es: primero los ideales. Elige por lo que debe ser, por deber mismo. Sus funciones son juzgar y decir lo que hay que hacer. Podríamos decir que es la tradición de la familia. Algunos ejemplos serían: aquí en la casa todos hemos sido médicos, entonces tú también debes ser médico. Cada Navidad es tradición reunirnos en casa de tus abuelos. Quieras o no, vas a ir, siempre se hizo así. Los hombres no lloran, eso es debilidad. Si tu abuela te vería, te levantaría de un golpe. Las mujeres de esta casa nacimos para servir a nuestro esposo. Para bien o para mal, hoy en día las tradiciones familiares están en peligro de extinción. No haré comentarios para no alargar el video, pero como te dije hace rato, puedes dejar tu opinión. Vamos ahora con el adulto del padre,
que está constituido por grabaciones racionales de los padres, pero la persona los interioriza, los asume y hasta practica sin crítica ni evaluación. Suelen ser mensajes protectores y provechosos que la persona realiza automáticamente. Su función es indicar lo que conviene hacer. Por ejemplo, debo ser puntual. ¿Por qué? ¿No te das cuenta que la puntualidad es realmente importante para todo? ¿Pero por qué piensas eso? No sé, solo debo ser puntual, eso es todo. ¿Tanto te cuesta entenderlo? Como pueden ver, no hay ningún análisis, es simplemente la norma aceptada e interiorizada porque sí. Continuemos con el niño del padre. También es conocido como padre emoción y está formado por el niño de nuestros padres reales, es decir, sus formas de divertirse, enojarse, sentir lástima, miedo, etc. En este estado se almacenan los temores, fobias, complejos o caprichos. Respecto a ese almacenamiento, cuando las emociones transmitidas por los padres son negativas, Verne lo llamó el ogro en caso la influencia venga del papá, y la bruja en caso la influencia sea de la madre. Pero si por el contrario los mensajes son positivos y llenos de emociones adecuadas, se llamarán el gigante bueno y el hada bienhechora. Continuamos ahora con el análisis de segundo orden del estado niño. Tendríamos lo siguiente: niño del niño son las necesidades biológicas, las emociones originarias, lo heredado de nuestros padres. Además, lo biológico es lo primero en aparecer y lo último en desaparecer. Es el portador original de vida, disfruta, ama, agrede, oye. Es egoísta, egocéntrico, se interesa por sí mismo. También es la estructura donde se almacenan las vivencias y emociones tempranas. Por ejemplo, el abandono o ausencia de los padres. El adulto del niño está formado por el primer bagaje mental que poseímos. Comienza su desarrollo a partir del tercer o cuarto mes de nacido. Verne lo denominó pequeño profesor o el niño que razona. Es responsable de la intuición, la creatividad y la sutileza. Además, tiene el genio suficiente para intuir las actitudes de los mayores y demuestra astucia para comprender lo que ocurre a su alrededor. Otro adjetivo para referirnos a esta estructura es el pequeño abogado, pues como el estado niño está atrapado muchas veces entre lo que desea, niño del niño, y lo que se le impone, padre del niño, tiene que ingeniárselas para resolver dichos conflictos. Veamos algunos ejemplos. Un niño de más o menos 5 años piensa: si me porto bien, mamá estará feliz y jugará conmigo más rato. Está usando lógica aprendida para regular su conducta. En otro caso, ¿recuerdas una vez a tus 10 años que lloraste en público y todos te miraron? Basado en esa experiencia decides no volver a hacerlo. Padre del niño. Es el último en formarse. Este estado se forma cuando el niño acepta las normas, frases, valores o mandatos de sus figuras parentales. A veces se le llama pequeño padre o el niño que repite. No lo hace desde el juicio consciente, sino como una reproducción automática de lo que escuchó. Por ejemplo, los niños grandes no lloran. O también cuando te sientes culpable por descansar o jugar como si estuvieras haciendo algo malo. Primero el deber, luego el placer. Un mandato interiorizado. A nivel comparativo tendríamos la siguiente tabla. Situación: no logras cumplir una meta personal y reaccionas emocionalmente. Subestados del niño. Padre del niño diría: siempre lo hago mal, no sirvo para esto. Repetición de voces críticas aprendidas. El adulto del niño diría: no lo logré esta vez, pero aprendí algo. Tal vez lo intento diferente a la próxima. Y el niño del niño reaccionaría llorando y expresando la frustración sin ningún tipo de filtros. Veamos ahora el análisis de segundo orden del estado adulto. Padre del adulto, también llamado ethos, es el saber ser, palabra griega que significa conducta, carácter y personalidad. Cuando el adulto usa valores aprendidos de figuras parentales, pero los integra críticamente. Se nota cuando alguien razona desde normas morales o culturales que ha interiorizado y evaluado. Ejemplos: mis padres me enseñaron a ser puntual y lo valoro, así que siempre llego a tiempo. Aprendí a no rendirme fácilmente y eso me ha ayudado mucho. Yo elijo no beber
porque respeto mi cuerpo. En cada ejemplo hay una evaluación de la conducta y se asume de manera racional. Segundo, adulto del adulto. Tecnos, saber hacer, arte, habilidad u oficio. De allí deriva la palabra tecnología, aplicación de conocimientos para resolver problemas. Lógica pura y fría, razonamiento basado en datos actuales, regula los otros estados, toma decisiones funcionales. A través del juicio, la razón los pondera, los elabora y los procesa. Finalmente elige una solución y responde conforme a los fines razonados. Si alguna vez le has dicho o te has comportado como alguien que parece un robot cuando habla, has identificado el estado adulto del adulto. Por ejemplo, señor Robles, lo siento, su casa se quemó por completo, no quedó nada. El señor Robles responde, ¿dónde inició el fuego, mi estimado? ¿Hubo falla eléctrica o fue un problema externo? Bombero, todo indica un cortocircuito en la cocina. ¿Tienen imágenes del siniestro? Las necesito para el seguro. Agradecería que me indicaran el procedimiento más rápido para obtener el informe pericial. El bombero, sorprendido, responde, ¿estás seguro que está bien? Estoy vivo, no hay víctimas, lo material se reemplaza. Ahora necesito un archivo digital de su informe y contactaré con mi agente de seguros para iniciar la indemnización. Como se darán cuenta, no hay emociones. Es lógica pura enfocada a resolver un problema. Siguiente, niño del adulto. Patos. Saber sentir. Empatía propia y hacia los demás. Este subestado reconoce y valida emociones propias o ajenas sin dejarse dominar por ellas. Capacidad de empatía emocional y gestión afectiva racional. Colorido emocional en un estado que no pierde la reflexión. Ejemplos. Estoy muy triste hoy, pero sé que es temporal. Voy a darme un espacio para descansar. Mi hijo está enojado. En lugar de regañarlo, le voy a preguntar qué le molesta. Quiero llorar y está bien hacerlo. Después veré cómo seguir adelante. Haciendo un resumen del segundo y tercer capítulo, tendríamos lo siguiente: análisis estructural de primer orden con el padre, adulto y niño, y el análisis estructural de segundo orden en las divisiones de cada uno de los estados. Y hasta aquí el video. Lo correspondiente al análisis funcional y la patología estructural lo veremos el siguiente video.